Hay empresas que venden productos y hay empresas que logran quedarse en la memoria de sus clientes. ¿Cuál es la diferencia? La experiencia que construyen en cada contacto. Nuestra invitada de hoy es una líder con más de 15 años de experiencia en marketing y experiencia del cliente. Ha formado parte de compañías como Philips Morris México, Johnson Johnson y actualmente es Customer Experience Director de Viva Aerobús, donde lidera la estrategia de experiencia del cliente y ha sido pieza clave en la transformación de la marca. Además, fue reconocida por Merca 2.0 como una de las 50 mujeres más influyentes en marketing. Comparte su experiencia como académica en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. Hoy nos acompaña para conversar sobre liderazgo, cultura de servicio y cómo crear experiencias que realmente hacen la diferencia. Bienvenida, Carla Vargas, a Clots Inspira. Bienvenida, Carla. Es un gusto tenerte el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Sil, por la invitación. Qué gusto Sí. estar contigo. Carla, vamos a iniciar esta conversación con una de las preguntas que más me gusta hacer. Tú has estado muchos años en el área de marketing y ahora estás en un ámbito nuevo que es Customer Experience. ¿Qué nos puedes decir cuál ha sido algún momento o alguna decisión que ha marcado tu vida profesional? En cualquiera de los dos temas. Uy, qué buena pregunta. Una decisión que ha marcado mi vida, yo creo que justo es el cambiarme o explorar, porque no es cambiarme, porque tiene mucha relación marketing con Customer Experience. Ajá. Pero el tomar la decisión de, como dices, después de una carrera de más de 15 años en muchas marcas, muchas industrias, Ajá. en marketing, el Ajá. poder ahora estar del lado del cliente, mucho más cerca de ellos en la experiencia con CX, ha sido una decisión difícil, sin duda, porque toda mi vida y toda mi carrera había estado en marketing y sin duda es de las mejores decisiones que he tomado porque me ha complementado muchísimo, no solo como de la parte de marketing, Ajá. de la parte comercial, sino tengo una perspectiva de negocio mucho más amplia. Entonces, Okay. difícil, pero muy buena decisión. ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta, a ver, estoy en marketing, tengo tantos años de experiencia y hay este concepto que es experiencia al cliente? ¿Cómo fue esa transición de decir, voy a cambiarme a explorar este concepto y lo voy a aplicar en las empresas? Sí. Creo que nació estando en Viva en la parte de marketing cuando hice el rebranding de Viva. Ok. Desde que empecé a hacer el rebranding y a pensarlo junto con mi jefe, esto no debería ser un cambio por fuera de Viva, un cambio de maquillaje, ¿no? Así yo le llamo. Okay. Que es un color, un logo, sino esto que sea un cambio por dentro también, que tenga que ver justo con una mejor experiencia al cliente. Entonces, al empezar a meterme más en ese tema de no solamente necesitamos hacer un cambio por fuera, sino también por dentro en temas de servicio, creo que ahí fue donde conecté muy bien la parte estratégica de marketing con la parte estratégica de CX, ¿no? Ok. Y hablando acerca de la estrategia, sí, ¿qué aporta el Customer Experience a una estrategia de marketing? Uy, es súper importante porque en marketing podemos hacer el anuncio más padre, la publicidad más creativa, que genere mucho engagement con los consumidores, que se haga viral en redes. Pero si a la hora de dar la experiencia, de brindar la experiencia a los pasajeros, esa promesa de marca no se cumple, ahí se rompe la cadena de servicio, como le llamamos, ¿no? Podemos traer al cliente a través de marketing, pero si no te cumplo en el servicio, lo puedo perder. Entonces, tiene una relación muy, muy importante. Y creo que ambas áreas, a su manera, escuchamos al cliente, ¿no? Marketing está muy cerca al consumidor, de qué quiere, cuáles son las tendencias, qué es relevante para ellos. Y del lado de CX es también escucharlos de toda la parte de Customer Insights. Entonces, creo que es un complemento súper importante y muy estratégico que lo veo y lo vivo ahorita en Viva, ¿no? Ok. Ahorita estás hablando de Customer Insights.
Customer Insights es una parte de Customer Experience. Ajá. Es entender al consumidor, todo el tema que tiene que ver con estudios de mercado, la escucha al cliente, Voice of Consumers, todo eso es parte de Customer Insights que está dentro de CX. Yeah. Y cuando escuchas por primera vez este concepto de Customer Experience, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Pues literal la traducción, ¿Sí? Experiencia al cliente. Y creo que una de las cosas que de entrada descubrí fue que muchas veces se confunde que Customer Experience es lo mismo que servicio a clientes. Y no lo es. Sin duda, el servicio a clientes es parte de la experiencia, pero el servicio a clientes es la parte reactiva. Es decir, algo sucedió mal. Entonces, ¿cómo le doy ese servicio al cliente para poder recuperar, ¿no? Al cliente y al servicio? Y Customer Experience es una parte mucho más proactiva porque es diseñar todo el servicio, hacer un Customer Journey de principio a fin del cliente, cuáles son los diferentes momentos, los puntos de contacto, cómo es la comunicación al pasajero, cómo diseño un buen servicio. Y esa frase me gusta mucho, la vi por ahí en Disney. Un buen servicio se diseña y ese diseño es Customer Experience. Entonces, tiene que ver con la parte que platicamos ahorita de Insights, entender al consumidor, que es importante para él escucharlo, pero también la parte del servicio. Y muchas veces se confunde Customer Service con Customer Experience y pues no son lo mismo. Ya. Ok, entonces, poniéndolo así en palabras, como tú comentabas ahorita, el servicio al cliente es una parte donde ya pasó una situación y tú reaccionas. Correcto. Sí. Y la experiencia del cliente es el detrás de... Correcto. Para evitar que una problemática suceda. Correcto. Okay. Correcto. Muy bien. Y ahora, cuando tú llegas, estás en Viva, estás en marketing. Sí. Y llegas y presentas porque lo que estoy viendo es que es una cultura. Correcto. Cuando llegas y presentas esta cultura de experiencia del cliente, ¿cuál es la reacción de Viva? Todo empezó, como te digo, con el rebranding. De entrada, convencer a todos los stakeholders de cambiar la imagen de Viva. No fue una tarea fácil. No fue de un mes, literal. Más o menos nos tardamos 2 años, ¿no?, en planear todo el rebranding de Viva. Pero creo que a todos les hizo mucho sentido el que si ya íbamos a hacer ese cambio, tenía que venir acompañado de este cambio de cultura. El tema del servicio, y sobre todo en una aerolínea, es fundamental, ¿no?, en la entrega de valor hacia los clientes. Entonces, creo que se recibió bien, ¿no? El que vinieran acompañados tanto el cambio de imagen como este cambio de cultura más centrada en el cliente, ¿no? Este famoso Customer Centricity. Esa estrategia hizo mucho sentido, pero te digo, tuvimos que convencer a todos los stakeholders internos de por qué hacer ese cambio y qué valor iba a traer al cliente, y pues bueno, hoy lo vemos, ¿no?, con nuestros números y el crecimiento que hemos tenido en el mercado. ¿Y de dónde fue que se te ocurrió esta idea de implementar esta experiencia del cliente en Viva? Otra vez, creo que viene mucho de la estrategia cuando hicimos el rebranding, al escuchar al cliente. Había muchas cosas en Viva que la gente valoraba. El nombre, Viva, les gusta mucho, es como una palabra, además, como que nos conecta, ¿no?, con algo que te da alegría. El color verde, ¿no? Obviamente tener precios accesibles, el modelo de negocio. Entonces, no era hacer un cambio total de decir, esta marca ya no es y ahora vamos a hacer otra cosa. No, es conservar las cosas que para nuestros clientes eran relevantes. Ellos mismos nos decían, es que esa imagen que teníamos es como de una imagen más vieja, déjame llamarlo, más anticuada, más que vieja. Y ustedes son una marca más moderna. Entonces, ya no estaba haciendo sentido la imagen con la percepción del cliente.
Entonces, de ahí nace toda la idea por fuera, ¿no? De hacer el rebranding. Y conservamos eso que el cliente valora, el color verde, el nombre, etc. Y la parte del servicio también nos decían, hay que mejorar esto. Estas cosas son puntos de fricción que ellos nos dijeron que hay que resolver. Y de lo primero, y cuando hicimos el lanzamiento, venía acompañado de toda una campaña que probablemente han visto en diferentes medios, que es flexibilidad. Sí. Y no sé si han visto, el sí está marcado dentro de flexibilidad con un sí, ¿no? O sea, un SI, en negritas, en bold, porque es acompañar todo este cambio con el cómo sí. Y esto lo trabajamos internamente, ahorita tú lo decías, es un cambio de cultura, porque cambiamos el propósito de Viva. El propósito de Viva es, hacemos posible volar para todos. Okay. Y con ese propósito, mucho más cercano a la gente, más cercano al rebranding, a este cómo sí, nace flexibilidad para los clientes, ¿no? ¿Cómo te hago más fácil interactuar conmigo? Entonces, de ahí nace toda la estrategia de no solo un cambio de logo, sino este cambio de mentalidad, ¿no? Que estamos hablando tanto internamente como la comunicación hacia nuestros clientes. Sí. Estás mencionando un ejemplo de Viva donde dices que la gente se identificaba con la palabra Viva, con el color, con los precios accesibles, y de ahí empezó toda esta planeación del Customer Experience dentro de Viva. Tomando este ejemplo, porque me parece muy práctico, ¿cuál es el error más común que pueden llegar a hacer las empresas cuando quieren empezar a implementar el Customer Experience y están viendo que hay ciertas cosas con los que los clientes se conectan, pero no llega a este punto de poder implementar? ¿Cuál es ese puente que no existe entre lo que estoy viendo que es valor para el cliente, pero no logro poder implementar el Customer Experience en mi empresa? Yo creo que las cosas que pueden llegar a suceder es que hoy tenemos tanta data y tanto acceso a la información que te puedes perder. Perder en la data, ¿no? Ese famoso parálisis for analysis, o no recuerdo bien cómo dice la frase, pero que te paraliza el decir, tengo tanta información, ¿qué hago con ella? Entonces, creo que algo muy importante que a veces he visto que pasa es, ¿cómo convierto esa información en un plan de acción? Porque si solamente lo tengo como información y no acciono nada, o sea, se queda ahí como información, la presento, escucho al cliente, pero no hago nada más, pues ahí se va a quedar. Entonces, creo que muchas veces pasa eso, que se queda en una presentación, en un PowerPoint, pero no se hacen acciones. Y otra de las cosas que he visto es, Customer Experience no es responsabilidad del departamento de Customer Experience. Es responsabilidad de todos y cada uno de los que participamos en la aerolínea. Todos, desde Juan Carlos, nuestro CEO, hasta la persona de tráfico que está atendiendo en el aeropuerto. Todos somos parte de la experiencia al cliente. Y algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es, yo con mi cachucha marquetera, tenemos un eslogan que es CX somos todos. Y con eso hemos implementado muchas acciones para hacer partícipe a toda la empresa de cómo tú eres responsable de la experiencia. Entonces, muchas veces también creo que no se implementan muchas cosas porque es responsabilidad de un departamento y no. Se tiene que permear en la cultura de la empresa, ¿no? Y ahora, es un punto interesante el que mencionas de que, oye, desde la alta dirección hasta la persona que está en contacto directo con el cliente, son responsables de esta experiencia del cliente. ¿Cómo es que miden cómo desde alta dirección hasta alguien que está en contacto directo con el cliente está realizando esta experiencia del cliente? Sí. Hay muchas métricas, ¿no? Creo que la más común de muchas empresas es el famoso NPS, el Net Promoter Score. Adicional medimos el CSAT, que es dentro de los diferentes puntos de contacto de la experiencia del cliente, ¿cómo me calificas en esos momentos o no? ¿Qué te pareció esa experiencia? La otra es el CES, que es qué tan fácil es interactuar conmigo.
¿no? La facilidad, y más para nosotros es muy relevante por lo que te platicaba, estamos implementando esta parte de flexibilidad, entonces esa métrica es muy interesante para nosotros. Y adicional, en cada punto del journey tenemos un responsable, un área responsable. Por ejemplo, la parte de compra, nosotros, nuestro sitio web es donde más vendemos. Entonces, ¿quién es dueño de ese momento del journey? No es CX, es e-commerce, porque ellos son los dueños del sitio web o de la app. Entonces, nosotros apoyamos a identificar qué fricciones está diciendo el cliente, qué le gusta, qué no le gusta, y ellos son los que implementan y trabajan en planes de acción para poder mejorar la experiencia del cliente en ese punto de contacto. Y así lo tenemos con todo el journey. Entonces, otra vez es lo que te decía hace rato no son métricas aisladas de NPS, porque ahí es donde te pierdes. El NPS te mide qué tanto recomiendas, ¿no? Y creo que todos hemos llenado alguna vez una encuesta de NPS, qué tanto recomiendas esta marca. Y eso te mide el overall de la experiencia. Pero no te da este detalle fino que otras métricas sí te dan, ¿no? Entonces, ese acompañamiento entre las métricas de diferentes áreas más las métricas de CX son los que te dan esta visibilidad de todo el journey. Sí. Sabes que cuando estaba revisando tu semblanza, me llamaba mucho la atención porque has trabajado en diferentes empresas y de diferentes ramas. Sí. O sea, ahorita estás en Viva y estás explotando esta parte del customer experience. O sea, es todo este boom de esta cultura. Pero anteriormente estuviste en Philips Morris, Johnson & Johnson. ¿Cómo fue tu camino para llegar a Viva? ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que pudieras llegar a Viva antes de este proceso que estás llevando? Sí, he tenido muchos cambios de industrias. He trabajado también con diferentes países. Ha sido súper interesante. Y mi llegada a Viva justo fue después de Philip Morris, de una industria de tabaco totalmente diferente a las aerolíneas. Algo que me llamó mucho de Viva es que yo nunca había trabajado en una marca mexicana. O sea, siempre había estado en empresas transnacionales o internacionales, como Philip Morris, como Johnson. Y nunca había estado en servicios. O sea, siempre había sido productos. Y me gustó la idea de explorar una marca mexicana o una empresa mexicana y además servicios, porque son retos muy distintos. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención de la oportunidad que me dieron en Viva y así fue como llegué. Y ahorita mencionas que, bueno, Viva es una empresa mexicana, estuviste trabajando en empresas internacionales. ¿Qué aprendizajes te dejaron estas empresas que ahora estás implementando en Viva? Creo que la más importante a lo largo de mi carrera ha sido el cambio. El cambio es la constante en todas las industrias, en las diferentes empresas que he estado, unos más que otros. Creo que la industria de la aviación, sin duda, sí veo que es muy distinta y mucho más cambiante que otras industrias, sin duda, o se mueve mucho más rápido. Pero creo que eso es lo que he visto constante en farmacéuticas, en tabaco. También he trabajado con otras empresas en temas de consultoría, trabajo mucho con universidades y lo que veo es el cambio. Constantemente, ¿no? Estarte adaptando al cambio en el entorno, en la industria, en los consumidores, en la tecnología. Ahorita creo que todos lo estamos viviendo. Sí. Entonces, creo que es lo que te puedo decir que es mayor o menor medida lo que he visto en todas las industrias. ¿Te fue complicado cambiarte? Porque ahorita decías, oye, yo estaba acostumbrada a ver un producto. Sí. Y luego llego a Viva y es completamente distinto. ¿Fue un reto para ti? Sí. ¿Cómo fue que hiciste ese cambio en tu cabeza y decir, ya no veo producto, ahora estoy viendo un servicio? Sí, fue complicado, sí, porque sobre todo cuando el frontline es quien representa tu marca.
de repente no tienes control sobre muchas cosas que suceden en la entrega, ¿no? Del servicio. En un producto, pues tienes, ¿no? Aquí está tu producto, puedes cuidar la etiqueta, el envase, es mucho más cuidado. Ujú. En el servicio no es así, dependes de tantos factores. Ajá. Y quien entrega el servicio, que es el frontline, que es valiosísimo para nosotros y para todas las empresas de servicios, no tienes tanto control como quisieras en cada vuelo, en cada momento. Entonces, eso fue un reto, entender este cambio de mindset de no puedo cuidar, puedo influir, ¿no? Y esa es mi chamba ahora, sobre todo desde CX. Ajá. Influyes y capacitas y estás ahí cerca del frontline, pero no puedes controlarlo como controlas esta botella a nivel producción, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, súper interesante y es un reto, ¿no? Desde el marketing de servicios versus marketing de productos y, por supuesto, el tema de CX. Ya. Y ahora, ahorita estábamos platicando acerca de que el servicio al cliente es algo más reactivo, el customer experience es toda una cultura. Uh-huh. ¿Qué sucede con estas empresas que quieren iniciar con hacer este cambio, pero se les complica o no logran todavía entender cuál va a ser el beneficio de que yo tenga Customer Experience implementado en mi organización? Es súper buena pregunta porque algo que tenemos, déjame decirte, como la creencia en muchas empresas, que Customer Experience, además de que es para un departamento, no es transversal a toda la organización, Sí. no va a afectar el ROI. ¿Cuál es la ganancia para el negocio? Sí. Y cuando ves que, te cuesta mucho menos estar reteniendo a tus clientes que traer clientes nuevos, Ajá. eso es súper importante. Uh-huh. Ahí ya hay un beneficio directo Ajá. a la rentabilidad. Y otro es un cliente leal, además de que tiene un lifetime value de más tiempo, te recomienda a su amigo, al primo, a quien tú quieras. Entonces, empezar a medir eso y empezar a influir en la organización, decir, Customer Experience no es solo tener clientes contentos. Esto tiene un impacto directo en el ROI. Es parte muy importante también porque internamente a veces sucede que es como, ese servicio al cliente, que se encarguen, que tengan al cliente contento. No, esto tiene un impacto muy importante en el negocio, ¿no? Sí, que eso es un punto muy interesante porque ahorita que comentabas que cuando tuviste que presentar esto y lo tuviste que presentar a los stakeholders, Sí. Hablar el mismo lenguaje me imagino que ha de haber sido complicado, porque al inicio me platicabas, oye, pues tengo el NPS, tengo el CSAT, sí, pero son métricas. Uh-huh. Pero ya hablar de dinero, de cuánto ROI tengo, cuánto tiempo de vida tiene mi cliente, bueno, ya estamos hablando de otros temas, ¿verdad? Correcto. Ya estoy hablando el mismo lenguaje que él. Correcto. Ahora, ¿cuál ha sido una decisión complicada que has tenido que tomar en donde tienes que ver a ese cliente y le tienes que dar una respuesta a ese cliente, pero internamente esa decisión no ha sido tan popular? Sin duda hemos tenido varias y creo que las podría resumir en que al final esto es un negocio, ¿no? Si yo quiero tomar una decisión que va a, por ejemplo, déjame decirte un ejemplo, el área de revenue quiere tomar una decisión, quiere implementar una acción que le va a traer un incremento en ganancias, en revenue, pero eso me genera una fricción con el cliente. Ahí es en donde entra a nosotros decir, oigan, esta fricción, o sea, esta ganancia versus esta fricción, ¿qué pesa más? Realmente, sin duda queremos ganar más dinero, todos, ¿no? Nadie está peleado, por supuesto, con eso. Ajá. Pero si está generando una fricción, nosotros somos esa voz de ese cliente diciendo, oye, ojo, no, esto puede hacer que yo no te vuelva a comprar, porque me estás poniendo una fricción innecesaria, por decirlo, ¿no? Entonces, ahí es en donde no es que no sea popular, sino tenemos que convencer a esos stakeholders de decir, si tú generas esta fricción hay que medir. Y no siempre sí o no, ¿no? Vamos a medir, vamos a probar. Creo que
el probar con el cliente, con las diferentes áreas de cómo hacer las cosas, ir aprendiendo, eso es algo que nos ha funcionado mucho, ¿no? Porque no siempre es hay veces que sí es no rotundo o sí, pero hay veces que, ok, vamos a probar a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, más que no sean populares, es levantar la mano y decirles tu proceso está generando una fricción. Okay. ¿Les encanta oírlo? No. Definitivamente no. Okay, pero creo que sí, dentro de Viva lo que hemos visto es que ya hasta nos preguntan, oye, tengo este proyecto, estamos generando tal cosa, nos involucran desde el inicio, y ahí es donde ves este cambio de mindset también dentro de la organización, de tener al cliente sentado cuando están pensando en sus proyectos, y ese es el cambio de cultura que platicamos hace rato, ¿no? Okay. ¿Y cómo se hace este proceso en una operación muy viva? Porque sí. Ahora sí que es muy viva. Es muy la viva. Operación de Viva. Sí, 24/7. Sí, exacto. Sí. Porque no es como, por ejemplo, una empresa que tiene un producto nuevo, tienes un grupo de personas, les presentas el producto, tomas sus anotaciones, sus observaciones y llevas un resultado, ¿verdad? Pero aquí es totalmente distinto, ¿verdad? Porque aquí son viajes y es gente y las tienes en el mostrador. ¿Cómo haces esa prueba que tú comentabas ahorita para ver si un cambio funciona? Tenemos diferentes maneras de hacer estas pruebas. Como te platicaba, dentro de la estructura que tenemos de CX, cuando implementamos este proyecto, sin duda hubo que hacer una estructura, ¿no? Okay. De Customer Experience, del área de Customer Experience dentro de Viva. Y una parte muy importante es la parte de Insights, que te comentaba hace un momento, ¿no? Hay una parte donde estamos en esta escucha activa del cliente. Tenemos un proyecto muy padre que se llama Board of Consumers, en el cual invitamos, puede ser de manera digital, ahí en el aeropuerto, lo hacemos bastante seguido, de escuchar al cliente y ponerle enfrente opciones. Oye, ¿te gusta más este pase de abordar azul, naranja, verde? Escuchamos, preguntamos, y además nos apoyamos sin duda de estudios de mercado más estructurados, pero esta escucha activa todo el tiempo, de estar viendo fricciones, de hablar mucho con el frontline, eso te da muchísima información. Ellos están 24/7 con el cliente. Ellos saben qué cosas nos duelen como proceso. Entonces, eso nos da mucha información para poder implementar todo este tipo de acciones, y entonces sí llevárnoslas, por ejemplo, a el equipo digital a probar, ¿no? Oye, me dijeron que el pase de abordar les gusta más blanco que verde. Pues vamos a probarlo, vamos a ponerlo enfrente del consumidor, o hacer diferentes, en digital se llaman A/B testings, para poder probar diferentes opciones, ¿no? Obviamente hay cosas que no, o sea, se nos ocurre hacer un cambio en, no sé, las filas del avión, no es un tema de que puedo probarlo en 5 minutos, ¿no? Hay pruebas que probablemente se tienen que tomar otro tipo de decisiones porque requieren inversión. Okay. Pero sí hablamos mucho con el consumidor y nos permite ponerle enfrente diferentes opciones para escucharlo y ver dónde detecta fricciones. Qué interesante. Ahora, sí. Tú comentabas también hace un momento que a veces nos llenamos de información o de datos y no sabemos qué hacer con esto. O empiezan a hacer estas pruebas y se dan cuenta de que hay algo, que hay algo que puede funcionar, que ya se probó con esta escucha activa. ¿Cómo llevas de tener ya toda la información, de recabar todos estos datos a una decisión concreta para el negocio? Creo que de las cosas que más nos han funcionado a nosotros es adicional a lo que te platicaba de esta estructura del área de Customer Experience, es tener un governance de los proyectos. Okay. Hay todo un proceso que hemos diseñado junto con otras áreas, el área de innovación, el área de procesos, nosotros y algunas otras áreas dentro de Viva, en donde justo hacemos eso. Con esa escucha, a partir de la escucha, hacemos como clústeres de temas, por ejemplo, ¿no? Los 3 principales que salieron de esta escucha fueron abordajes, desembarque y maletas, por decir algo. De esas 3, hacemos matriz de priorización, desde cuál puede ser un quick win, cuál necesita inversión, cuál es la que más le duele al cliente o la que más valor tendría para ellos, y en base a eso priorizamos las acciones.
Entonces, es un proceso y como te dices, es todo un governance de los proyectos. No es, se me ocurrió que podría estar padre hacer esto, sino basados en data. Okay. Y creo que esa es de las grandes ventajas que tenemos hoy, poder tomar decisiones basados en data del consumidor, ¿no? Okay. Y eso nos ha ayudado mucho a poder priorizar cuáles son esos proyectos que realmente van a agregar más valor, ¿no? Para nuestros clientes. Ahora, es diferente cuando una empresa pues puede o tiene control sobre su producto, o sea, sobre un bote de agua con su etiqueta, como mencionabas ahorita, que salga con los colores, que cumpla con la calidad del producto que tú estás definiendo. Pero yo en este apartado de las aerolíneas, yo le veo un punto que no está en el control de ustedes, que es el área física en donde ustedes están laborando, porque al final de cuentas, pues estás en un aeropuerto y hay zonas o áreas que no están en el control de Viva. ¿Cómo hace Viva para poder permear esta cultura de experiencia del cliente a esos puntos en donde no están bajo el control de ustedes? Sí, estamos, por ejemplo, si hay un huracán, ¿no? Un tema de clima o un cierre de pistas o lo que tú gustes, que no está en nuestro control, sino en control del aeropuerto, del clima, etcétera. Lo que nosotros hacemos es, cuando sucede eso que nosotros le llamamos disrupciones, cuando sucede eso, ¿cómo respondo? Y eso se diseña, ¿no? Que es lo que te decía. Hay que diseñar no solo, nosotros le llamamos el happy path, ¿no? Cuando todo sale muy bien, todos felices y contentos. Pero hay que diseñar también cuando hay una disrupción. ¿Y en qué momento del journey sucede esa disrupción? ¿Sucede en la compra? ¿No pude pagar? ¿Sucede en el aeropuerto me cancelaron el vuelo porque está lloviendo muy fuerte en Ciudad de México? ¿O sucede cuando no llegó mi maleta? ¿En qué momento sucede esa disrupción y cómo yo voy a responder hacia ese incontrolable, déjame llamarlo así, ¿no? Porque no siempre es un happy path. Toda la gente que ha viajado en avión, creo que lo podemos experimentar, sí. Lo sabemos, pero hay que estar preparados y justo eso es parte, creo que de las cosas que más nos ocupan dentro de Viva. Cómo acompañar y resolver cuando sucede una disrupción. ¿No? Y creo que es donde estamos poniendo muchísimo ojo, esfuerzo, con tecnología, con equipos, con capacitación, para poder ofrecer en ese momento de dolor una mejor experiencia, a pesar de que tu vuelo está retrasado o cancelado, ¿no? Okay. Ahora, y ahorita lo platicamos, que esto es muy vivo, o sea, esto es en el momento. Sí. ¿Cómo se prepara Viva a estas disrupciones cuando no sabes que pueden llegar a suceder? ¿De dónde toman datos o de dónde toman información para decir, oye, tengo 5 tipos de disrupciones, pero puede haber otras 5 tipos de disrupciones diferentes? ¿De dónde tomas esta información que no te ha sucedido, pero te vas a preparar? Sí, muy buena pregunta, y tú lo dijiste, es vivo todo el tiempo, ¿no? Hay casos que son únicos, ¿no? Sucedió algo único en este aeropuerto, pero también lo que sí es, si bien no me puedo anticipar a saber si va a cerrar el aeropuerto o si va a haber una manifestación, hay ciertas cosas que puedo preparar, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que nosotros no somos adivinos, no tenemos una bolita mágica para saber qué va a pasar, pero regreso a lo que te decía hace rato. Sí debemos estar preparados para los diferentes escenarios. Y eso sí sabemos que, por ejemplo, ahorita es época de huracanes. Entonces ya tenemos nuestra preparación de huracanes. Hacemos preparación de temporada alta, ¿no? Que sabemos cuáles son nuestras temporadas altas. Oye, viene, por ejemplo, que nosotros patrocinamos para el norte. Ese fin de semana mucha gente de diferentes lugares viaja acá a Monterrey a visitar el festival, a estar en el festival. Entonces, ¿cómo cuido mi operación ese fin de semana? Entonces, hay cosas que sí puedo anticipar. Y las que no puedo anticipar, me preparo para poderlas cubrir o recuperar de la mejor manera. Y si es un caso nuevo, creo que toda la preparación de las cosas que ya sabemos cómo operar nos ayudan, ¿no?
Yeah. Pero sí es totalmente viva, 24/7 además. Sí. La experiencia del cliente de Viva es viva. Exacto, es viva 24/7, sí. Ahora, ¿cómo va evolucionando esta experiencia del cliente en una organización? ¿Cómo te vas dando cuenta, oye, en realidad está funcionando? Yo creo que déjame decirte, y es muy básica, y regreso a la escucha es fundamental. Y ahorita tú y yo lo platicamos en el coche. Cuando llega un pasajero y nos dice, oye, ¿qué han hecho? He visto que hay algo que están haciendo mejor, he visto que están dando un mejor servicio, he visto que me respondieron mejor, oye, su app es muy buena. Eso, escuchar, es muy, muy importante. Y otra vez, no tienes que hacer un estudio extensísimo para eso. Las redes sociales hoy nos dan un listening muy bueno. Entonces, te diría que eso es una. Y, por supuesto, los indicadores. Por supuesto, los indicadores. Y ahorita, como te decía, no solo es el NPS, es el CSAT, es el CES, el NPS de nuestro sitio web, todo lo que te decía, cómo estos KPIs de los diferentes momentos del journey hacen una mejor experiencia. Clientes contentos, cuántos clientes tenemos en nuestro plan de lealtad con Dotters, si regresan a comprar con nosotros, etcétera. Entonces, es la escucha al cliente y, por supuesto, lo que se mide, lo tangible, que son los KPIs. Ahora, tú ahorita lo comentabas también que las personas que están enfrente, que están escuchando 24/7 al cliente, pues tienen mucha información. Sí. Pero me voy a ir a otros departamentos que no tienen contacto con el cliente. Voy a decir finanzas, mantenimiento, que están lejos completamente de la escucha del cliente. ¿Cómo logras que estos departamentos descubran que también forman parte del Customer Experience? Qué buena pregunta, y te diría que es de los retos que yo me he enfrentado que han sido más importantes en esta estrategia. Porque ese es el cambio interno que platicamos, ¿no? Para que esto pueda tener una repercusión hacia el pasajero, tenemos que empezar por dentro. Y te puedo decir que hemos hecho, creo que 4 acciones muy importantes para esto, para que esta cultura de Customer Centricity realmente permee a todos nuestros empleados, colaboradores, a todas las áreas. La primera es la que te platicaba, tener un propósito de Viva que conecte con esta estrategia y que conecte con nosotros. Y me gusta mucho decirlo, y creo que es de los proyectos que, además del rebranding, me siento más orgullosa dentro de Viva, de poder haber transformado no solo la marca por fuera, sino este propósito de hacemos posible volar para todos, conectado a toda esa estrategia de CX. Entonces, para la gente es muy fácil entenderlo. Es, ok, mi chamba, por lo que yo estoy aquí en esta compañía, es para hacer posible que esos 35 millones de pasajeros al año que tenemos vuelen. Esa es una, el propósito. La otra que ha acompañado mucho es lo que te platicaba de CX Somos Todos. Lo decimos en cada junta, en todas nuestras presentaciones, en todo el governance del proyecto de CX. Lo repetimos, CX Somos Todos. Hoy me encanta oír a gente de mantenimiento, de finanzas, de repente, si es que CX Somos Todos, dices, ok, ya, ¿no? Está permeando. Sí. Que como tú dices, son áreas que no tienen contacto con el cliente. Y creo que una también muy importante es con todas las áreas, todavía no hemos acabado, pero estamos ahí porque son muchas áreas y mucha gente dentro de Viva, estamos haciendo su ruta al cliente. La ruta al cliente de mantenimiento, la ruta al cliente del centro de operaciones, la ruta al cliente de marketing, de digital. Y ahí es donde la gente se da cuenta que dice, esto que yo hago todos los días repercute para bien o para mal en la experiencia del cliente. Entonces, cuando mapeamos eso junto con ellos, porque no es como que nosotros lleguemos a decirles, sino lo mapeamos con ellos, creo que es una herramienta súper poderosa para que permee este CX Somos Todos en las diferentes áreas. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto! Porque uno pensaría que, oye, bueno, es que Customer Experience es simplemente para la persona que está enfrente del cliente. Yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Sí. La persona de finanzas, voy a decir. Pero tocas un punto importante donde le dices cómo su trabajo
en la experiencia del cliente. Correcto. Y ahora, ahorita hemos estado hablando de experiencia del cliente, Customer Experience, CX, pero tú has mencionado un concepto que es Customer Centricity. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Para mí el Customer Centricity es esa estrategia de tener al cliente al centro de las decisiones. Que si yo estoy en finanzas, si estoy en mantenimiento, estoy en CX, en digital, en el área que sea, el cliente sea parte de la decisión. Oye, va a haber una fricción, va a haber algo que le pueda afectar para bien o para mal, esta decisión que voy a tomar. Es una estrategia y CX, Customer Experience, es ya el delivery de la experiencia. Okay. Pero creo que Customer Centricity es la estrategia centrada en el cliente. Y okay. Customer Experience es quien le da vida a esa estrategia. Ok. ¿No? Wow. Y ahora, ¿hay alguna manera o algún método en el cual cualquier persona que se le ocurre una idea, que escuchó de alguien más, tenga la capacidad de mencionar o de dar notificación de, oye, ¿sabes qué? Está sucediendo esto. Yo no soy la persona que está enfrente del cliente dándole el servicio, pero escuché que el cliente se estaba quejando. ¿Hay manera de que las personas puedan comunicarles a ustedes lo que escuchan? Sí. ¿Sí? Te decía, una parte muy importante para nosotros es todo el governance del proyecto de CX, y dentro de ese governance tenemos una parte que se llama CX Labs, y justo es esa escucha. Tenemos un mail que le damos a todo nuestro frontline y también a todo el staff, donde justo nos pueden mandar de, oye, vi esto o se me ocurrió esto. Okay. Y entonces lo que hacemos, lo trabajamos junto con el equipo de innovación, es priorizar esas ideas para decir, ok, esta tiene un impacto, o a lo mejor esto es algo que ya estamos haciendo, o esto no se va a poder hacer, no sé, diferentes cosas, y poderlos llevar a la vida, ¿no? Entonces sí tenemos, como te decía, esta parte de escuchar al frontline y a nuestros clientes, porque también nuestro staff es cliente, okay, ¿no? Y ellos viajan, y ellos ven, y también luego gente que viene de otras industrias, porque no solo es la aviación, sino, oye, vi esto en tal industria o en tal marca, estaría padre hacer algo similar, ¿no? Entonces, todo eso sí tenemos un mecanismo interno para escuchar a los clientes internos y a nuestro frontline. Después de tantos años, 15 años liderando equipos, ¿cómo ha cambiado tu manera de interactuar con las personas y obviamente llevar a estos equipos a un objetivo final? Yo creo que lo que ha cambiado en todos estos años ya liderando equipos ha sido el que el cambio es lo único que es constante. Okay. Y asimismo creo que a mí me ha hecho tener mucho más claridad del tipo de líder que quiero ser. Cuando yo empecé mi carrera, era un líder, como a mí me enseñaron, mucho más orientado en lo numérico, en la parte, en dar el número, en la meta, ¿no? Y viniendo en comercial, marketing, pues era eso. Y creo que poco a poco he ido siendo una líder mucho más humana, ¿no? Soy muy empática con mis equipos, soy muy exigente, pero también soy muy humana. Y creo que esa parte de un liderazgo humano no está peleado con un equipo de alto rendimiento, al contrario, ¿no? Es cómo saco lo mejor de mi equipo, cómo soy empática con ellos, pero otra vez exigiendo, ¿no? No es siendo como solo el apapacho y la felicitación, sino eso debe existir. ¿Cómo, más bien lo resumiría, cómo hago que se sientan cómodos para poder ser ellos mismos y dar lo mejor de ellos? ¿Cómo sacar lo mejor de ellos? Te diría que sería eso. Y eso es lo que he ido trabajando mucho y transformando a lo largo de estos años. A un inicio de la conversación, que no lo grabamos porque no queremos decir nuestra edad, pero nos preguntaban cuál era nuestro nombre y nuestra edad. Y ahorita que estás platicando acerca del liderazgo, que al inicio tu liderazgo era más numérico y ahorita es más humano, buscando la comodidad de las personas. ¿Cómo trabajas con diferentes generaciones dentro de Viva? Muy buena pregunta también. Creo que
justo al ser una líder mucho más humana y empática, tengo más facilidad de conectar con gente de diferentes generaciones, desde la Z, Millennial, X y Baby Boomers, ¿no? Tengo como, sin duda, esta habilidad para poder conectar con la gente, y trabajar con diferentes generaciones además te deja algo muy, bueno, por lo menos en mi experiencia, cómo, y otra vez es identificar cuál es la necesidad de ese cliente, porque son mis clientes internos. Okay. Entonces, ¿cuál es la necesidad de esta persona o de esta área o de este cliente? ¿Cómo le gusta que le hable? ¿No? Por ejemplo, sabemos, ¿no? A las generaciones más jóvenes no les marques por teléfono porque no les gusta. Entonces, pues a ellos es con mensaje y con los otros les hablo, pero eso es adaptarte tú también a adaptar tu estilo de liderazgo y de más que de liderazgo, de comunicación con ellos, ¿no? Entonces, sí, es algo que a mí me gusta mucho y que trabajo mucho con mis equipos. Y tú lo decías, no es solo que se sientan cómodos, sino a mí lo que me gusta es, sí que se sientan cómodos trabajando, pero no en una comodidad de estar en su zona de confort y nunca crecer, sino en, yo sé que me puedo equivocar, yo sé que puedo, no sé, decirle o tener la confianza de decirle que algo no me gusta o no funciona. Más bien eso es lo que yo trabajo con ellos para que de ahí sacar lo mejor de ellos. Y me encanta ver cuando crecen, cuando, ¿sabes? Cómo se van desarrollando en sus puestos. Y eso es algo que a mí me llena mucho, ¿no? Más allá de los números, que es lo que te decía, verlos crecer es algo que me encanta. Okay. ¿Hay alguna experiencia que nos puedas compartir de alguien que tú digas, wow, valió la pena este cambio de liderazgo que estoy teniendo porque estoy viendo el resultado en alguna persona? Sí, no es de Viva, pero es uno de los mejores ejemplos que tengo. Un chico con el que trabajé dentro de Philip Morris, que hoy es un emprendedor exitosísimo y que a la fecha me sigue siendo jefa. Entonces, es algo que yo sé que formé parte de lo que él es hoy, ¿no? Y cuando mis equipos me dicen gracias porque por ti pude lograr esto, gracias porque pude ver esto diferente, gracias porque siempre estuviste ahí, eso es algo que me llena, ¿sabes? Como de orgullo, porque además son equipos de alto rendimiento que logran los objetivos que estamos logrando desde el lado de marketing y ahora con CX, ¿no? Entonces, es muy lindo. ¿Y en alguna ocasión hubo algún tropiezo o alguna decisión que tomaste que se veía como un tropiezo o como una problemática, pero resultó que era una situación que te ayudó a crecer, que te ayudó a darte cuenta de que podías hacer otras cosas? Sí, creo que está muy relacionada a todo lo que hemos platicado del cambio, porque sin duda hubo un momento en mi carrera donde yo no quería cambio. Yo estaba muy contenta con mi jefe, con mi equipo, con mi marca, con la situación. Sí. Por favor, no me cambien esto, yo aquí estoy bien. Y pues no, y me costó mucho trabajo, porque estaba como muy aferrada a eso que yo quería tanto, ¿no? A un jefe anterior, a cómo era el status quo que a mí me gustaba y que me hizo crecer tanto. Y de repente me lo cambiaron y fue como de, es que no me gusta. Yo quiero Y al estar tan aferrada acá, me di cuenta de que pues, estaba perdiendo todo lo que estaba pasando aquí. Cuando hice el catch-up, fue de las veces que más he crecido. A nivel liderazgo, personal, porque justo me di cuenta que eso iba a ser mi carrera, ¿no? Eso fue en una etapa muy temprana de mi carrera, en donde me di cuenta de eso. Si tú te aferras a que sea como quieres que sea y que nunca cambie y que nunca me lo quiten, vas a sufrir mucho porque todo cambia. Sí. Entonces, mejor aprende qué cosas me gustaron de acá para traérmelas y poderlas reaplicar a lo mejor, ¿no? Okay. Entonces, o qué cosas aprendí que ahora puedo hacer diferente. Entonces, eso, el aferrarme a que nada cambiara me hizo, que fue un error sin duda, poder cuando me di cuenta crecer y transformarlo en algo diferente. Comentábamos al inicio que el hecho de hacerle el rebranding a Viva, pues se escucha,
no es sencillo, pero bueno, podríamos pensarlo que por fuera pues es cambiarle el color, cambiarle las letras, cambiar el logo, pero no fue así porque toda esta cultura del Customer Experience llevaba algo más. ¿Cuál fue el reto más fuerte o el reto más que te hizo pensar en algún momento, híjoles, no sé si esto se va a poder llegar a hacer? Mira, hasta suspiro. Creo que el reto más importante fue convencer a los stakeholders dentro de Viva, porque era como, ¿para qué cambiamos? Ajá. Si todo está yendo bien. Todo está yendo bien, seguimos creciendo, seguimos vendiendo más, tenemos buenos números, rentabilidad, pues, ¿para qué hacemos este cambio? Sí. Que además va a requerir un costo, ¿no? Porque es brandear todos los aviones con el nuevo logo y diferentes gastos, ¿no? En inversión. Uh-huh. Entonces, pues, ¿para qué si estamos bien? Entonces, creo que fue muy retador, pero también fue muy padre inspirar dentro de Viva este cambio. Sin duda hubo gente que al principio era de, no, ¿para qué? No va a traer ningún beneficio. Customer centricity, ¿qué? ¿No? Entonces, inspirar dentro de Viva este cambio creo que fue algo muy bueno y que hoy se ven otra vez los resultados de una marca mucho más cercana, más moderna, no solo por fuera, sino que, te digo, estos comentarios que nos llegan de gente que dice, oye, ¿trabajas en Viva? ¿Qué están haciendo? Porque he visto que eso está mejor. Creo que esa es la mejor recompensa de eso, pero eso fue difícil, ¿no? Hacer todo este cambio de mindset. Y por otro lado, algo tan transversal. Okay. Literal, tocamos a todas las áreas de la compañía, a todas. Entonces, eso a mí también me dio un conocimiento de la aerolínea totalmente distinto, ¿no? Cómo este cambio de imagen va a repercutir en finanzas, porque tienen que cambiar sus facturas en el logo, cosas tan sencillas como esas, uh-huh, hasta en ingeniería, en mantenimiento, como el cambio del avión, por ejemplo, ¿no? Cómo se rebrandea y fue muy padre. Y acompañado de esta parte de la estrategia de CX, pues todavía más, porque no solo, como te decía, es un cambio de maquillaje, sino ha sido un cambio también por dentro. De cómo trabajamos entre las diferentes áreas, cómo hacemos la cadena de servicio dentro de Viva, que fue parte de este cambio, ¿no? Entonces, no solo fue la imagen, como dices tú, el color, el logo, eso fue lo fácil. Lo difícil fue llegar a convencer a que eso era algo que nos iba a llevar a otro nivel, y dos, poder organizar, ¿no?, la cadena de servicio dentro de Viva para ofrecer una mejor experiencia al cliente. ¿Hay alguna empresa modelo del Customer Experience? ¿De dónde viene este concepto? Si nos puedes platicar. Sí, yo creo que, déjame decirte, para mí, por lo menos, una empresa que ha sido referencia es Disney. Okay. Ellos tienen una cultura de excelencia en el servicio muy fuerte. Uh-huh. Hay libros, hay muchas cosas, hay cursos que ellos dan, etcétera. Te podría decir que para mí ellos son los que han construido mucho de esta cultura del servicio, de la atención al detalle, de cómo preparar al frontline, para aquellos que son los que entregan el servicio, esta relación de marketing de servicios con la experiencia. Para mí creo que ellos son la principal referencia de este tema de Customer Experience. Sin duda hay más empresas que se han movido hacia allá. Amazon, por ejemplo, en el tema digital, me parece que es otra que ha construido también una experiencia sumamente sólida, que es muy fácil interactuar con ellos, ¿no? Quiero devolver algo, quiero reclamar, lo hacen bastante ágil y bastante sencillo. Pero te digo, para mí creo que Disney es la que realmente revolucionó o empezó con este tema de Customer Experience. Y ahora, con toda tu experiencia que has tenido en estos años, ¿cómo identificar cuando una empresa en realidad necesita transformarse o solamente necesita aprender a comunicar lo que ya es? Uh-huh. También creo que es muy buena pregunta porque
digo, en mi experiencia, sobre todo en marketing, me ha tocado hacer cambios en la comunicación y cambios en la marca, ¿no? Porque necesita una transformación. Entonces, de repente se podría pensar que solamente hacer un cambio de comunicación va a ayudar a reposicionar una marca. Entonces, creo que hay que diagnosticar muy bien cuál es el problema. Okay. ¿Qué le duele? ¿Qué le está doliendo a la marca? Y la otra es tener muy claro a dónde quieres llegar. Quiero ser líder de mercado, quiero rejuvenecer la marca, quiero ser más appealing para este target. ¿Qué quiero lograr? ¿Y dónde estoy hoy? ¿No? Entonces, porque de repente es, vamos a modernizar la marca para, tu consumidor te lo ha dicho, ¿no? Y creo que hay varios ejemplos ahí en marketing que de repente dan bandazos y no les sale tan bien. Y muchas veces es eso, pues yo me quiero subir a esta tendencia y voy a hacer estos cambios. ¿Eso es lo que quiere tu core? ¿A dónde quieres llegar? O sea, creo que esas dos cosas son muy importantes, empatarlas y conocerlas para poder decidir qué te conviene más, ¿no? O qué es lo mejor para tu marca y para tu negocio. Y creo que el ejemplo que te decía, para nosotros nos dimos cuenta que había cosas sumamente valiosas de Viva. Por eso somos Viva y seguimos siendo Viva. Y somos verdes y seguimos siendo low cost y demás. Pero hubo cosas que transformamos. Pero hubo cosas que son la esencia de la marca y esas se quedaron. Entonces, identificar eso creo que es sumamente importante para no hacer un cambio que no le va a hacer sentido a la gente, ¿no? Yeah. Wow. Y eso, obviamente, toma tiempo. Sí. O sea, no es como se me ocurrió cambiarle el color y listo, ¿verdad? No. ¿Cuánto tiempo le tomó a Viva tomar esta cultura y decir, Customer Experience somos todos? Pues mira, creo que lo empezamos, como te decía, desde el rebranding. El rebranding fue en el 2024. Okay. 2 años antes nos tomó hacer, ¿no?, toda la preparación de la estrategia, del cambio y demás. Y a partir de que lo lanzamos en octubre del 2024, a la fecha, creo que seguimos construyendo en este CX Somos Todos. Sin duda hemos tenido muchos avances, lo vemos en nuestros KPIs, en la interacción entre nosotros, como te decía hoy, que llegue gente de otras áreas en sus juntas, digan CX Somos Todos, nos involucren en sus proyectos, nos pregunten de las fricciones, ellos mismos nos digan, oye, vi esta fricción, ¿no? Y empiecen a usar este lenguaje de Customer Experience, pues ahí te das cuenta que está permeando, ¿no? Okay. Y creo que algo que te decía que ha sido muy bueno es cómo conectamos este propósito de Viva con la experiencia del cliente. Porque hacemos posible volar para todos, la gente lo ha adoptado muy bien y es cómo lo que yo hago, eso les ayuda, ¿no? Lo que hago es para que esta persona pueda volar, okay, ¿no? Entonces, creo que eso es de lo más relevante para que permee en la cultura. Okay. Las personas que nosotros vemos en el aeropuerto, la persona que nos recibe, que recibe nuestras maletas, que carga la maleta, le pone la etiqueta, la persona que está en la banda, sí, que es la que nos ayuda a poner la maleta y que nos revisa, ¿esas personas son parte de Viva? Sí, son parte de Viva, para nosotros sí. No están... muchas veces están con una empresa tercera, ¿no? O sea, están tercerizados, pero sí son, para nosotros es nuestro frontline, ¿no? Y es parte de nosotros. Okay. Y a ellos, ¿cómo les comunicas esta cultura de Viva para que puedan tener, para que nosotros, los seres humanos, los pasajeros, no nos demos cuenta es que ellos no son de Viva? Este sí es Viva y este no es Viva. Sí, creo que es de los retos más importantes porque ahí con ellos trabajamos mucho con la dirección de aeropuertos, que son los que se encargan de todos los colaboradores que están directamente en el aeropuerto. Ajá. Y con ellos trabajamos mucho con estos prestadores de servicio para las capacitaciones. Tenemos train the trainers, tenemos dentro de mi equipo hay una parte de capacitación que está en constante comunicación con ellos, hasta para entregarles materiales, estamos haciendo esta parte del propósito, vamos muy seguido a los aeropuertos a estar con ellos y escucharlos.
Entonces, es todo un trabajo en conjunto con la dirección de aeropuertos, de estar muy cerca de ellos y escuchar las fricciones. Tenemos un mail que se llama CX Somos Todos, justo donde nos pueden decir, oye, estoy detectando esta fricción, estoy viendo esto, este proceso no está funcionando, ¿no? Porque lo puedes diseñar muy bonito en un PowerPoint, pero aquí la realidad no está funcionando. Entonces tenemos esta comunicación constante con ellos y eso es una manera de llegar, ¿no? Con ellos. Ahora, hablemos de un tema que definitivamente no se va, se queda y cada vez está evolucionando más, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo entra la inteligencia artificial a esta cultura del CX, del Customer Centricity? ¿Qué te aporta la inteligencia artificial? Sin duda es una herramienta poderosísima y muy útil, ¿no? Donde yo le veo el mayor valor es en la automatización de procesos, en la generación de datos, ¿no? Como decíamos, y datos de valor. Nos ayuda a priorizar. Pero te digo, creo que la automatización te diría que es de lo que yo he visto que nos ayuda más, ¿no? Automatizar muchos procesos que antes te puedes tardar, déjame decirte, en un proceso 5 horas y hoy es un clic y en 20 minutos lo tienes, ¿no? Por decir algo. Y entonces eso ayuda a que los equipos nos podamos enfocar en las cosas que agregan más valor, ¿no? Entonces, algo que nosotros estamos trabajando mucho es en cómo usamos esta parte de tecnología o de inteligencia artificial para que procesos muy manuales se puedan hacer de una manera mucho más rápida o podamos tener data analizada de una manera más ágil para tomar decisiones de valor para el cliente, ¿no? Entonces, es esta combinación entre esta estrategia que viene de los expertos más la data o la automatización para agregar valor al cliente al final. ¿Ves algún día en un futuro que la inteligencia artificial nos quite o bueno, disminuya el front desk en una aerolínea? Mira, yo creo que no solo en una aerolínea, sino en muchas industrias está pasando y creo que va a seguir sucediendo, pero no creo que sea en su totalidad, ¿no? O que desaparezca la interacción humana. Algo que nos hemos dado cuenta es que hay ciertos momentos en donde el pasajero, nuestros clientes, valoran mucho la interacción humana. Y ahí es en donde creo que se va a dar la diferenciación ahora en el servicio. Porque la tecnología va a ser la constante de todos. Todos vamos a estar usando, y hoy pasa, ¿no? Todos estamos con ChatGPT, que la inteligencia artificial es el término de moda. Y además es muy útil. Ahí vamos a estar todos. Pero donde se va a dar esa diferenciación, sin duda va a ser una tecnología que sirva, sin duda, pero también en estar presente en los momentos que para el cliente realmente agrega valor. Tener esta interacción humana. Nosotros en eso estamos trabajando mucho para tener herramientas de autogestión y creo que todos los hemos usado, un chatbot, un voicebot, donde le puedes preguntar, oye, ¿puedo llevar esto en mi equipaje de mano? Y te contesta, ya no necesito interactuar con alguien en un call center. Y eso lo valora mucho el cliente. Pero si tengo un problema o una duda mucho más complicada, probablemente necesite o quisiera el acompañamiento de un humano. Y ahí el ponérsela fácil a la gente, creo que es donde identificar esos momentos. Entonces, sin duda, creo que sí va a sustituir una parte y lo está haciendo, pero no creo que sea al 100%. ¿Y qué momentos claves ha detectado Viva donde necesita el pasajero una interacción humana? Mira, algo que hemos detectado es, tenemos pasajeros muy digitales, y tú lo decías ahorita, trabajando en diferentes generaciones, ¿no? Y también pasajeros que es la primera vez que vuelan. Entonces, de repente, para ellos no es tan sencillo el estar interactuando con un chatbot, o no que sea sencillo o que sea fácil o difícil, sino ellos se sienten más cómodos con la interacción humana. Porque es la primera vez que vuelan, tienen muchas dudas, hay incertidumbre. Oye, ¿cómo leo mi pase de abordar? ¿Qué puedo llevar? ¿A qué hora llego al aeropuerto? ¿No? Dudas que para los viajeros frecuentes pues son muy básicas, pero si es la primera vez que te vas a subir, probablemente sientas más
empatía con una persona, ¿no? Que te está diciendo. Entonces, te puedo decir que es un momento. El otro que hemos visto es, por ejemplo, dudas muy específicas de menores, ¿no? De papás que van a viajar con menores que tienen dudas, no del proceso, ¿no? Sino de repente de, oye, es que va a viajar con su abuelita, pero entonces, ¿qué llevo? Que si la carta, que si no. Y como es un tema tan delicado, pues, aunque esté la información, ellos quieren como verificar, ¿no? Okay. Eso también. Y también momentos de disrupciones, ¿no? Dame herramientas que me acompañen y yo me autogestione, pero si tengo una duda, permíteme hablar con un humano. Entonces, ahí te diría que son esos momentos donde vemos que buscan esa interacción. Ahora, todos en algún momento, algo nos ha pasado en un vuelo. O sea, en algún momento, aunque la persona más tranquila, algún momento ha sido un cliente frustrado. Algo nos ha pasado. No sé, que se nos pierda la maleta, que no llegue, que alguna situación, un momento de fricción. Sí. ¿Qué has aprendido de estos clientes frustrados dentro de Viva? Los clientes frustrados nos enseñan dónde están los puntos de fricción. Okay. ¿Qué no te estamos cumpliendo de la expectativa que tú tenías del servicio con nosotros? ¿Qué no te cumplimos? ¿O qué no hicimos como tú esperabas? Okay. ¿No? Por eso te digo, ¿qué expectativa tenías tú que no te cumplí? Sí. Y puede ser que esa expectativa que tú tenías no era el servicio que yo te ofrecí. Pero entonces, si fue así, algo hice mal en la comunicación que te generé probablemente esa expectativa, por decir algo, ¿no? Y sobre todo nos dice dónde están esas fricciones, ¿no? Entonces, las quejas, sin duda, es información muy valiosa para nosotros, que tomamos, por supuesto, muy en serio y que se hacen acciones, ¿no? Lo platicábamos hace un inicio. Si se quedan solo en una escucha y en tener ahí las quejas y que estén en una presentación o en una cajita dentro del equipo de Customer Insights, no sirve de nada. Es cómo las llevo a la vida, ¿no? Dentro del journey y cuáles son, y más bien no cuáles son, sino cómo las voy a atender para encontrar la causa raíz que está generando esa fricción. Porque muchas veces también, y creo que esa es de las cosas más importantes de la queja, es yo me estoy quejando porque, por ejemplo, alguien de tripulación me habló feo, ¿no? Si le habló feo, esa es la queja. Pero ¿cuál es la causa raíz? A lo mejor era alguien que no tenía la capacitación suficiente, a lo mejor fue alguien que en ese momento no supo cómo reaccionar, entonces te tengo que enseñar a trabajar o cómo reacciono ante un cliente que está alterado. Okay. Eso se aprende. Entonces, creo que identificar cuál es la causa raíz también es muy importante, no solo quedar en, ay, bueno, ahí está la queja, sino cuál es la causa raíz de esa situación. Sí. Y cuando hay una queja o un cliente frustrado, ¿hay un seguimiento a ese cliente o simplemente se escucha, internamente hacemos un cambio y hasta ahí quedó? Sí hay algo. Ahorita estamos trabajando y fortaleciendo nuestro CRM justo para tener un mucho mejor seguimiento de cuando hay una queja. Cuando son quejas que nosotros en nuestro nivel de, déjame decirte, como un termómetro de quejas, vemos que es una queja que hay que atender directamente, hay un equipo especial que se llama The Special Cases, donde atienden directamente al pasajero, lo llaman, lo buscan, a ver, ofrecemos una disculpa, etcétera, se hacen diferentes cosas, pero sí, ahorita estamos trabajando en cómo mejorar todo ese CRM para que si tú te quejaste, se le dé seguimiento a esa queja, ¿no? Entonces, sí, no se queda solo en, ya me quejé, gracias. Ahora, más allá de los indicadores y de la información que recopilas, de los cambios que has hecho dentro de Viva, ¿qué es lo que te gustaría dejarle a una organización, a tus colaboradores, como parte de este liderazgo que veo que ha cambiado de numérico a más humano? Pues creo que eso, creo que lo primero es poder acompañar equipos de altísimo rendimiento a lograr objetivos de una manera humana. Okay. Creo que eso es lo más
¿no? La verdad que me siento muy afortunada de tener tanto mi equipo de marketing que fue y el equipo de CX actualmente. Tengo la suerte de estar rodeada de grandísimas personas y profesionales y crecer juntos, creo que eso es lo que más, ¿no? me llena. Logrando los objetivos, ¿no? Obviamente. Sí. Pero creo que eso, lo que te decía, no está peleado un equipo de alto rendimiento con un liderazgo humano. No está peleado. Y creo que la otra, y lo he repetido mucho porque de verdad lo considero muy importante, es si podemos conectar, si realmente quieren o queremos tener una cultura centrada en el cliente, eso empieza por el propósito. Okay. Y hacer posible volar para todos creo que es de las cosas que más me ha gustado aportar a Viva, que es como sí, esto es un cambio de mindset dentro de la organización y la verdad que me llena de orgullo poder ser parte de esta estrategia, ¿no? No solo del rebranding, que es lo que se ve, sino también lo que está sucediendo dentro de la organización y eso es creo que lo que más me ha gustado dejar. Bueno, pero no solamente estás trabajando en Viva como Customer Experience Director, sino también das clases. Doy clases, correcto, sí. Me encanta. Doy clases. Sí, doy clases en diferentes universidades. Uh-huh. Doy clases de marketing, doy clases de comunicación asertiva. Uh-huh. También doy mentoring. Okay. Y soy coach. Entonces también, y es algo que se ve, lo que te decía, ¿no? En la parte de este liderazgo humano que es más coach y mentor para llegar a grandes resultados. Entonces sí es algo que me gusta, que me preparo mucho para eso. Además de todo lo que tiene que ver con Customer Experience, para mí esta parte humana de los equipos es súper, súper relevante. Entonces sí, además de mi trabajo en Viva, tengo esta parte que me gusta y me llena muchísimo. ¿Y cómo las balanceas? Porque, o sea, estoy escuchando todo lo que estás haciendo, mentor, clases, estás viendo una cultura en Viva. ¿Cómo balancea, Carla, todas estas actividades para no perderse en tantos que haces? Creo que justo tiene que ver mucho con disciplina, la verdad, okay. ¿No? Con disciplina de decir, no quiero hacer todo, a veces me pasa, no te lo voy a engañar, pero a veces todo se me llena, pero sí trato de si estoy, no sé, voy a dar esta clase, no agarro otra, okay. ¿No? Y termino y empiezo, ¿no? Entonces como okay. Trato de agendar y tener mucha disciplina en lo que hago. Y algo que a mí me ayuda mucho, que además es de mis actividades favoritas, es correr. Okay. Eso me mantiene físicamente y mentalmente muy, muy bien, porque además me da estructura. Okay. Me da mucha disciplina, me da mucha estructura, y me gusta correr distancias largas, maratones y demás. Entonces, eso me hace prepararme pues, gran parte del año en eso, y me gusta. Y yo creo que, ¿sabes qué? Cuando trabajas en algo tanto en Viva como en la otra parte que hago, que de verdad te apasiona, uh-huh. Encuentras tiempo y prioridad para eso, okay. Para hacerlo dentro de tu día, ¿no? Okay. Entonces, sí, te diría que es eso, la disciplina y la combinación de la pasión y por algo que te gusta, pero sí, con mucha disciplina para que justo no te pase, ¿no? Lo que dices okay. de ahora qué hago con tanta cosa, ¿no? Sí. Pues, Carla, la verdad te agradecemos este tiempo y esta entrevista. La verdad que nos has dejado demasiado conceptos y aprender acerca de esta cultura. Creo que le va a servir mucho a nuestras empresas mexicanas porque creo que México tiene algo muy, muy, muy interesante, que es esa conexión humana. Correcto. Que sí. Nos sale por naturaleza, y lo hemos visto ahora que en el mundial que estuvo el mundial, sí. Que fue una conexión humana. Pero me gusta esta parte que comentas, que existe esa conexión humana, pero hay que ponerle un objetivo, un propósito, hay que definir para qué está hecha, y creo que eso es algo que nos dejas mucho que pensar, y me encanta que nos hayas dado la oportunidad de escucharte, de escuchar de lo que haces. Antes de irnos quisiera comentarte si quieres dejar algún mensaje, quieres dejar tus redes sociales para que las personas te sigan. Adelante.
Sí, pues bueno, no soy tan de redes, la verdad, pero en LinkedIn me pueden encontrar, ahí está mi nombre, ese tal cual, Carla Vargas. Y dentro de mis redes, pues es donde hago estas conexiones más profesionales, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte pronto por aquí. Muchas para que gracias. Nos platiques de qué otros proyectos andas haciendo. Muchísimas gracias a ti, Sil, por la invitación y un placer. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado un episodio más. Muchísimas gracias por seguirnos. Vean los siguientes capítulos. Bye.